Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar dos clases por el inconveniente de ayer. Les pido disculpas por ese inconveniente, espero no volver a tener hoy ningún inconveniente con mi internet. Vamos a ver la última clase del aparato gastrointestinal. Vamos a hablar un poquito de la diverticulosis y los trastornos anorrectales frecuentes. Y luego vamos a ver la otra clase como ya no pudimos dar ayer. Continuando entonces con la diverticulosis, vemos que con respecto a la incidencia y epidemiología, se ve más en países occidentales en casi la mitad de personas con más de 60 años. En Estados Unidos la edad media sería de 59 años. Vemos que es igual la prevalencia en mujeres y hombres. Y vemos también una menor prevalencia en países subdesarrollados debido al mayor consumo de fibras. La diverticulosis se divide en lo que es el divertículo verdadero, que sería la hernia saxiforme de toda la pared intestinal, y el pseudodivertículo, que sería una protrusión de la mucosa a través de la capa muscular propia del colon. Generalmente aparecen con mayor frecuencia en la porción sigmoide del colon. Todo esto debido a contracciones de mayor amplitud, en combinación también con el estreñimiento y las heces que tienen un mayor contenido en grasa a nivel del sigmoides. Y ya la diverticulitis sería la inflamación a nivel del divertículo. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se manifiesta, en realidad ya se manifiesta como una diverticulitis. Los divertículos pueden pasar inadvertidos durante mucho tiempo o también pueden ser algún hallazgo casual de algún estudio, una colonoscopía, por ejemplo. Ya la hemorragia por divertículos sería una complicación la hemorragia sería la causa más frecuente de rectorragia en las personas mayores a 60 años, aunque en un 20% nada más los pacientes con divertículos van a presentar hemorragia. Los que están expuestos a presentar un mayor riesgo de sangrado serían los hipertensos, los pacientes con dislipidemia o aterosclerosis y los consumidores crónicos de AINES. Entonces esos serían los que con mayor frecuencia presentan cuadros de sangrado. Para localizar en realidad el divertículo sangrante, lo ideal sería realizar una colonoscopía para poder con eso hacer el diagnóstico y también ya en el momento se puede realizar el tratamiento. En algunos casos se podría plantear como tratamiento para eliminar el peligro de nuevas hemorragias. Entonces ya al encontrar un divertículo y si eso ya es un divertículo sangrante, entonces ya se plantea el tratamiento como para poder eliminar el peligro de nuevas hemorragias, para que estos pueden recurrir. Con respecto a la presentación o las manifestaciones clínicas de la diverticulosis o como les dije en algunos casos ya como diverticulitis, vemos que la diverticulosis en sí, en la mayoría de los casos, en un 75% de los casos sería no complicado. Se podría manifestar por un dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, también fiebre, en los estudios laboratoriales leucocitosis, también por anorexia y estreñimiento crónico. Ya la diverticulosis complicada, que sería en un 25% de los casos, en la mayoría de los casos se complica con un absceso en un 16%, con perforación en un 10%, estenosis y algunas fístulas. Estas fístulas pueden ser fístulas cutáneas, vaginales o también vesiculares.
Con respecto a la clasificación de la diverticulitis, también siempre es bueno clasificar como para partir de ahí hacer el tratamiento. Se clasifican en estadios. En el estadio 1 vemos la diverticulitis perforada, en donde hay un absceso paracólico tabicado. En el estadio 2 ya la diverticulitis perforada que se cerró con un moco espontáneo y a distancia se formó un absceso. En el estadio 3 ya la diverticulitis perforada no comunicante, en donde hay una peritonitis fecal. Esa peritonitis está obturada. Se ve que el cuello del divertículo está obturado y por eso no puede expulsarse libremente el material del contraste al realizar un estudio imaginológico. Y en el estadio 4 ya hay una perforación y comunicación libre con el peritoneo, y eso ya conduce a una complicación bastante grave que sería la peritonitis fecal. El tratamiento en sí, cuando tenemos como hallazgo casual, en realidad en las no complicadas vemos que el tratamiento es médico. Primeramente, cuando tenemos hallazgo casual o en pacientes asintomáticos, lo importante, las modificaciones en la dieta. Ya la complicada, en donde hay síntomas, en donde se confirme la presencia de inflamación y también infección en el interior del colon, lo ideal sería la antibiótico terapia. El tratamiento de elección, el trimestoprim sulfametoxazol, la ciprofloxacina, metronidazol, todo esto para cubrir a los bacilos gram negativos y también anaerobios. El tratamiento en sí sería por 7 a 10 días y también con el reposo intestinal. Ya el tratamiento quirúrgico está indicado en algunos casos para las complicadas, en realidad el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Pero en algunos casos sí se podría optar en pacientes que tengan un bajo riesgo quirúrgico. Esto obviamente que bajo riesgo quirúrgico significa un paciente que no tenga comorbilidades de base que puedan contraindicar una cirugía. Los objetivos en este caso serían controlar la septicemia, eliminar complicaciones como la posibilidad de fístula u obstrucción y también extirpar el segmento enfermo del colon y restaurar la continuidad intestinal. Vemos entonces que con respecto a la clasificación de Hinchey, entonces en el estadio, en realidad nosotros hablamos del estadio 1, el 1A, en donde hay una inflamación pericólica que sería limitada y sin presencia de absceso. En ese caso el tratamiento es conservador. En el 1B ya la inflamación pericólica que está limitada pero con presencia de absceso. En ese caso, si el absceso es menor a 2 centímetros, el tratamiento es conservador, y si es mayor a 2 centímetros, con drenaje percutáneo. En el estadio 2, en donde hay un absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia, como dijimos, a distancia se suelen formar los abscesos. En ese caso también, dependiendo del tamaño del absceso, vamos a hacer drenaje percutáneo. Ya en el estadio 3 o 4, en donde hay presencia de peritonitis generalizada, sería la cirugía de urgencia en ese caso y realizar la colectomía. Y también el estadio 4, en donde hay peritonitis fecal con comunicación con la luz intestinal, también cirugía de urgencia en donde se hace la colectomía. Ya pasando a lo que es
otro trastorno anorrectal frecuente que sería el prolapso rectal o también llamada prosidencia, que sería la protrusión circunferencial de todas las capas de la pared rectal, esto a través del orificio anal. Vemos que es más frecuente en mujeres que en varones, en mujeres mayores a 60 años. Dichas mujeres presentan mayor incidencia de incontinencia urinaria asociada, también rectocele, cistocele y enterocele. Ya la presentación clínica se manifiesta como la presencia de una masa anal, también en algunos casos rectorragia, en donde hay una higiene perianal deficiente, también estreñimiento e incontinencia fecal. El prolapso generalmente se presenta posterior a la defecación y en algunos casos eso se reducirá en forma espontánea o también requerirá que el paciente reduzca manualmente eso. El tratamiento en sí en estos casos serían con agentes para dar volumen a las heces o también con complementos de fibra para poder facilitar el proceso de evacuación. El tratamiento en sí, lo ideal, el elemento básico es la corrección quirúrgica del prolapso, que en algunos casos se opta por la vía transabdominal o la vía transperineal. Ya pasando a otro de los temas también, la incontinencia fecal, que sería la expulsión involuntaria, involuntaria de excremento en un volumen mayor a 10 ml durante un mes como mínimo. Se observa con mayor incidencia en mujeres multíparas, todo esto debido al daño obstétrico al piso pélvico posterior al parto, y esto también generalmente va asociado a incontinencia urinaria. Existen ciertos trastornos médicos que contribuyen a la aparición de la incontinencia fecal, como ciertos trastornos neurológicos como demencia, el tumor cerebral, un accidente cerebrovascular, la esclerosis múltiple. También ciertos trastornos musculoesqueléticos como la miastenia grave, miopatías y distrofia muscular. El hipotiroidismo también posterior a la sedación y posterior a una diarrea intensa. Ya la enfermedad hemorroidal, en este caso tenemos un prolapso del complejo hemorroidal del conducto anal, que es susceptible a sufrir lesiones. Vemos que no hay preferencia de edad ni género en este caso. El envejecimiento tiene un efecto nocivo para el conducto anal, o sea que en pacientes de mayor edad. También como causa una alimentación deficiente en fibras, abundante en grasas, el estreñimiento, el pujo, que favorecen a la aparición de hemorroides sintomáticas. No siempre en pacientes de edad, pero también podrían presentarse en pacientes más jóvenes, pero esto todo siempre teniendo una causa. Vemos que se clasifican en internas y externas. Con respecto a la presentación en las manifestaciones clínicas, vemos que podría presentarse como una hemorragia que se describe como la salida de sangre roja rutilante. Esto puede ser constatado en el inodoro también al limpiarse. También protrusión o salida del paquete hemorroidal a nivel del ano. También en algunos casos dolor, ese dolor se define como una molestia sorda. Y cuando existe dolor intenso, esto ya puede denotar trombosis de una hemorroide. Entonces no siempre es un dolor intenso, sino más bien como una molestia. Y cuando ya es muy intenso el dolor, entonces ya podría denotar una trombosis. Con respecto a la clasificación, vemos que tenemos grados
De acuerdo a los grados, otra vez tenemos los síntomas y el manejo. La hemorroides de grado 1, en donde es nada más hay una hipertrofia del paquete, podría presentarse como rectorragia o salida de sangre roja rutilante. Y el manejo en ese caso sería con una dieta rica en fibras, consumo de líquidos y baños de asiento en agua tibia. En el grado 2 ya existe un prolapso al defecar y con reducción espontánea. Con respecto a los síntomas en ese caso, el prolapso, o sea, la salida del paquete hemorroidal, rectorragia y también como una molestia que refiere el paciente. En ese caso, el tratamiento, si fracasa con lo anterior, se utiliza la esclerosis, la fotocoagulación infrarroja o la ligadura con banda elástica. Ya en el grado 3, en donde hay un prolapso al defecar o espontáneamente también, y en ese caso ya necesita reducción manual del paciente, como síntomas en ese caso prolapso, rectorragia, disconfort y también presencia de secreción y prurito en algunos casos. En algunos casos eso ya se puede sobreinfectar. Y el tratamiento en ese caso sería una hemorroidectomía, que se podría hacer de forma abierta o también cerrada. Y en el estadio 4, en el grado 4, ya existe un prolapso persistente y eso ya no se puede, el paciente ya no logra reducir. Como síntomas en ese caso existe el prolapso, rectorragia, dolor, trombosis en algunos casos y también salida de secreción purulenta. Y el tratamiento en ese caso ya sería la hemorroidectomía, que puede ser abierta o cerrada también. Ya luego los abscesos anorrectales. Los abscesos anorrectales vemos que es más frecuente en varones que en mujeres en un porcentaje, en un promedio de 3-1. Se presenta entre las edades de 30 a 60 años. Es más prevalente en pacientes con comorbilidades o inmunodeprimidos, en pacientes diabéticos, con trastornos hematológicos, con enfermedad inflamatoria intestinal o portadores de VIH. La presentación sería como un dolor perianal y también presencia de fiebre en algunos casos. Al examen físico vamos a encontrar una zona fluctuante grande a nivel del ano. Y en el laboratorio, leucocitosis con neutrofilia. El tratamiento en sí sería el drenaje y posteriormente antibiótico terapia. Obviamente que en este caso también cubriendo bacilos gram negativos y anaerobios. Los pacientes diabéticos o con alguna inmunosupresión están más expuestos a sufrir de fascitis necrotizante como complicación de un absceso anorrectal. Ya la fístula anal, que es una comunicación anormal de una cavidad de absceso con un orificio interno, identificable esto dentro del conducto anal, en promedio se presenta en un 30-40% de los casos de los abscesos van a culminar con la aparición de una fístula anal. Vemos como una salida constante de material de drenaje desde la región perianal que se intensifica con la defecación. Con respecto a la clasificación, estos se clasifican según su relación con los músculos del esfínter anal. En un mayor porcentaje, en un 70% de los casos, la interesfinteriana, luego la transesfinteriana en un 25% de los casos, la supraesfinteriana en un 5% y la extraesfinteriana en 2% de los casos. Son casos bastante raros, pero ocurren posteriormente a la aparición de un absceso anal. Ya la fisura anal
vemos que afecta a cualquier edad, pero sí con mayor frecuencia entre los 30 y 60 años. Vemos que está asociado a estreñimiento, diarrea, infecciones causantes, un traumatismo perianal y también la enfermedad de Crohn. El síntoma clásico sería el dolor y primeramente habría que descartar las demás patologías anorrectales. El tratamiento en sí es conservador con ablandadores de las heces, aumentar la cantidad de fibra en la dieta y también usar anestésicos locales, glucocorticoides y baños de asiento. En casos ya recidivantes sería el tratamiento de dilatación anal y la esfinterotomía interna lateral. Esa sería la primera clase que vamos a ver hoy, culminando ya con uno de los temas del aparato gastrointestinal. Por si tengan alguna pregunta, voy a esperar en el chat y poner la otra clase que vamos a ver ya continuando con otro de los temas del aparato genitourinario. Bueno, dando continuidad a nuestra clase, vamos a hablar de uno de los temas del aparato genitourinario. Un tema no muy frecuente, pero sí van a ver,
se pueden presentar como motivo de consulta en las urgencias. Entonces, es importante fijar un poco. Con respecto a las nefrolitiasis, vemos que es una enfermedad común, dolorosa y de alto costo. El paciente generalmente refiere como el peor dolor de su vida cuando presentan el dolor a nivel de la región lumbar. El tratamiento preventivo debe ser de por vida y vemos que existen distintos tipos de cálculo. El cálculo de oxalato de calcio, que es el más frecuente, de fosfato de calcio en un 15% de los casos. El de ácido úrico, de estrubita y cisteína, que son ya los menos frecuentes. Obviamente que esto vamos a poder saber qué tipo de cálculo haciendo la anatomía patológica con la extracción, que no siempre se hace. Muchos cálculos son una mezcla ya de cristales de oxalato de calcio y también fosfato de calcio, y también contienen proteínas en la matriz de los cálculos. Los cálculos infecciosos, si no se tratan de manera apropiada, ya llegan a tener consecuencias devastadoras y también pueden ocasionar una nefropatía en etapa terminal. Todo esto si no se llega a tiempo. Con respecto a la epidemiología, vemos que es una enfermedad global con prevalencia en aumento debido a los cambios dietéticos, el incremento de la masa corporal. Se ve con mayor frecuencia en hombres en un 19% de los casos de 40 años y en mujeres en un 9% de los casos también de la misma franja etaria. Vemos una menor prevalencia en individuos de raza negra. También existen ciertas enfermedades asociadas, ya que constituye una enfermedad sistémica. Existen varias enfermedades que predisponen a la formación de cálculos, como las enfermedades del tubo digestivo, como el síndrome de mala absorción, la enfermedad de Crohn, una cirugía de derivación gástrica, el hipertiroidismo primario, la obesidad, diabetes y la acidosis tubular renal distal. Con mayor frecuencia la obesidad y la diabetes. Generalmente los pacientes que presentan antecedentes de nefrolitiasis pueden manifestar otras enfermedades como la hipertensión arterial, gota, una enfermedad cardiovascular, colelitiasis, disminución de la densidad mineral ósea y también una nefropatía crónica ya. Aunque generalmente la litiasis renal no causa una infección del tracto urinario directamente, este predispone, sumado a una infección del tracto urinario y una obstrucción de las vías urinarias, entonces en ese caso ya constituye una urgencia urológica, que en algunos casos sí vamos a encontrar en las urgencias. Generalmente se forman los cálculos debido a un desbalance entre los factores promotores y los factores inhibidores para la formación de cálculos. Existen ciertos factores de riesgo, los factores dietéticos y no dietéticos y también los factores urinarios, que varían con respecto al tipo de cálculo y también con respecto a las características clínicas de cada uno. Los factores dietéticos que aumentan los riesgos o la producción de cálculos serían las proteínas de la carne, el oxalato, sodio, sacarosa y fructosa. Generalmente los factores dietéticos relacionados con la reducción del riesgo incluyen el calcio, potasio y citrato, que todo esto tiene una controversia con respecto a la formación de los cálculos. El oxalato, que su concentración aumenta el riesgo si se encuentra en la orina,
por lo que entonces sugiere su disminución en los individuos predispuestos. Con respecto a líquidos y bebidas, el riesgo de formación de cálculos se incrementa conforme disminuye el volumen urinario. Cuando el gasto urinario es menor a 1 litro por día, el riesgo a la formación de cálculos se duplica. Existen ciertos estudios observacionales que encontraron que el café, té, cerveza, vino y jugo de naranja se asocian con disminución del riesgo de formación de cálculos. Entonces, el consumo de estas bebidas lo que hace es disminuir la formación de cálculos. Nada muy demostrado, pero sí existen ciertos estudios. El consumo de bebidas endulzadas con azúcar o bebidas azucaradas lo que hacen es propiciar a la formación de cálculos. Entonces, por ende, ya que dicen en los estudios observacionales que el vino y la cerveza disminuyen la formación de cálculos, entonces, como vemos en la imagen, lo importante es siempre el consumo de agua. Entre los factores de riesgo no dietéticos vemos la etnia, la edad, ciertos factores ambientales, ocupacionales, la obesidad y los factores de riesgo urinario, el volumen urinario primeramente, la eficacia de aumentar el volumen de líquidos para aumentar el volumen urinario, entonces lo que hace es reducir el riesgo de recurrencia a la formación de cálculos, mayor excreción de calcio, el de oxalato de calcio y fosfato de calcio con la hipercalciuria, el oxalato urinario. El aumento de la excreción aumenta la probabilidad de formación de cálculos de oxalato de calcio. Entonces, por eso es importante incrementar el volumen de líquidos para aumentar el volumen urinario y con eso reducir el riesgo de formación o de recurrencia de los cálculos. El citrato urinario, que sería un inhibidor natural de los cálculos de calcio. Entonces, cuando existe disminución del citrato urinario, lo que hace es promover a la formación de cálculos. El ácido úrico en orina, que vemos en individuos con un consumo alto de purinas. Y el pH urinario, que influye en la solubilidad de algunos tipos de cristales, como de los cálculos de ácido úrico, cuando tenemos un pH menor a 5.5 en la orina. Los cálculos de fosfato de calcio, cuando tenemos un pH mayor a 6.5, y los cálculos de oxalato de calcio. Entonces existen ciertos factores dependientes del individuo, que serían la edad, el sexo, la raza, la predisposición en sí a padecer litiasis, y los que son independientes del individuo, con respecto a los factores ambientales, el clima, el estatus socioeconómico, los hábitos alimenticios, la dieta y la composición del agua también. También algunos factores genéticos. Cuando existen antecedentes familiares, vemos que esto duplica el riesgo de padecer cálculos. Las más conocidas son la hiperoxaluria primaria, donde hay una generación excesiva de oxalato endógeno, y la cistinuria, en donde hay una reabsorción anormal de los aminoácidos. Con respecto a la presentación clínica o las manifestaciones clínicas, los síntomas más frecuentes serían el cólico renal o cólico renoureteral, un dolor que se manifiesta generalmente a nivel del flanco o en la fosa lumbar, y la hematuria macroscópica indolora. En este caso la hematuria sería macroscópica y es indolora, o sea, con un hallazgo casual en la orina.
El dolor sería un dolor de inicio súbito, que es en el flanco y suele ser unilateral en algunos casos, que es de gran intensidad sin factores que lo alivien. A menudo esto se acompaña de náuseas y vómitos y suelen irradiar hacia los genitales. Importante tener en cuenta que el inicio de los síntomas por lo general se atribuyen al desplazamiento, o sea, cuando se mueven los cálculos en el uréter. Entonces, en esos casos se presentan con el inicio de los síntomas, el dolor intenso. Los diagnósticos diferenciales que vemos con la colecistitis aguda, muchas veces debido a la localización del dolor más bien, la apendicitis aguda, diverticulitis aguda, pielonefritis aguda, que también se podría manifestar con un dolor al nivel de la región lumbar, dolores musculares, el herpes zóster, una úlcera duodenal y una obstrucción ureteral de otras etiologías. Con respecto al diagnóstico, generalmente en los estudios laboratoriales con el hemograma vamos a encontrar leucocitosis o en algunos casos pueden ser normal. En el sedimento urinario lo que vamos a encontrar eritrocitos cuando tenemos hematuria y también en algunos casos leucocitos o cristales. La ausencia de hematuria no siempre descarta la presencia de cálculos. El diagnóstico se establece con base a la anamnesis o la historia clínica, la presencia de dolor, hematuria, en la exploración física y también con el examen de orina. El, el método imagenológico más sensible sería la tomografía de vías urinarias o la también llamada urotac, en donde se detectan los cálculos de hasta 1 milímetro. La ecografía nos puede dar datos si hay presencia de hidronefrosis y también presencia de cálculos de mayor tamaño de hasta 5 milímetros. Generalmente el estudio imagenológico más útil sería entonces la tomografía axial computarizada del aparato urinario. El tratamiento generalmente hacemos en la urgencia con AINES. Podemos usar algunos antiinflamatorios no esteroideos o también opiáceos. El uso de un alfa bloqueador como la tansulosina, que es el más conocido y usado también. Lo que hace la tansulosina es incrementar la tasa de eliminación espontánea de cálculos. Ya los procedimientos urológicos se indican solo si existen datos de infección, existe una baja probabilidad de paso espontáneo de los cálculos que de mayores a 6 milímetros o presencia de alguna anomalía anatómica o un dolor intratable. En ese caso entonces ya con procedimientos urológicos. Pero sí en la urgencia lo que hacemos serían los AINES y también algunas veces opiáceos. Ya la colocación de endoprótesis en el uréter o por vía citoscópica, esto todo procedimientos urológicos. La litotripsia con choque de onda extracorpórea por la cual se fragmentan a los cálculos. Y el acceso endourológico, que lo que hace es eliminar el cálculo mediante la extracción con canastillas o fragmentación con láser. Son todos procedimientos urológicos. Aquí lo más importante sería la prevención de la aparición de nuevos cálculos. Todo esto con las distintas medidas, más bien las medidas dietéticas y el consumo de líquidos. Aquí ya tenemos un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 27 años de edad, no conocida portadora de patología de base, una paciente puérpera quirúrgica de hace un mes, en donde con un embarazo normal, en donde no tuvo complicaciones, presentó un dolor de inicio súbito
moderado en la región del flanco del lado derecho, tipo cólico, que con el correr de los minutos se intensificaba, esto acompañado de náuseas y también urgencia miccional, motivo por el cual acude al servicio de urgencias. Al examen físico lo constatado, una presión arterial de 160, la frecuencia cardíaca de 101, la frecuencia respiratoria 22, con una temperatura 36,7 y saturación de 98% en aire ambiente. Al examen físico abdominal, sin datos de valor, sino más bien en el aparato genitourinario la puño-percusión positiva del lado derecho. Entonces, con la puño-percusión ya podemos tener datos de valor al examen. Se realiza analgesia con dipirona primeramente, 2 gramos, y persiste el dolor. Se le agrega un antiespasmódico con clonicinato de lisina y también un AINES con ketorolac, pero persiste el dolor y se le realiza meperidina, que es un opiáceo, y con eso cede el dolor. Posterior a eso, la paciente es dada de alta con solicitud de estudios. Entre los estudios a solicitar serían un estudio laboratorial y también un estudio imagenológico. En este caso se le pidió una tomografía de vías urinarias, en donde sí ya se pudo constatar la presencia de cálculo a nivel del riñón derecho. En la imagen, el cálculo vemos como la imagen blanca a nivel, en realidad vemos del lado izquierdo, pero eso sería el riñón derecho. Luego ya la paciente queda con seguimiento por urología, donde indica por tratarse de un cálculo ya pequeño, entonces la conducta sería expectante, un tratamiento conservador. Se iniciaron en ese caso antiespasmódicos a horario asociado a dipirona, teniendo en cuenta que la paciente se encuentra en periodo de lactancia. La paciente vuelve a presentar un episodio de cólico renal que cede nuevamente con opiáceos. Ya luego de 2 días, la paciente presenta expulsión del cálculo espontáneamente y también se descartó una infección del tracto urinario asociada a la presencia de cálculo. Ya la obstrucción de vías urinarias, vemos que la obstrucción del flujo de orina con la éstasis consecuente de la orina y el aumento de la presión en las vías urinarias puede afectar a las funciones de los conductos renales y también urinarios, lo cual es generalmente frecuente causa de alguna nefropatía aguda o también crónica de causa obstructiva. Su identificación y resolución temprana puede prevenir o revertir los efectos devastadores sobre la estructura y la función renal. Todo esto si llegamos a tiempo, con disminuir la susceptibilidad a la hipertensión arterial, infecciones asociadas y también formación de cálculos. La obstrucción crónica lo que hace es propiciar a la pérdida de la masa renal. Esto si pasa un cierto tiempo, que conduce a la atrofia renal y la capacidad excretora, disminución de la capacidad excretora en realidad, y conduce a lo que sería la enfermedad renal crónica. Con respecto a la etiología, vemos que puede ser debido a un bloqueo intrínseco o extrínseco, así como también debido a alteraciones funcionales no acompañada de obstrucción fija del sistema de drenaje urinario. Generalmente los sitios de estrechamiento normal, como las uniones urétero-pélvica y urétero-vesical, cuello vesical y meato uretral, son sitios frecuentes de obstrucción. Cuando la obstrucción es baja, vemos que se ubica arriba del nivel de la vejiga,
y lo que hace es produce una dilatación unilateral del uréter, donde vamos a encontrar hidrouréter, y también del sistema pielocalicial, en donde vamos a encontrar hidronefrosis. Las lesiones de la vejiga o a nivel distal a esta lo que hacen es causar una afectación bilateral en ese caso. Existen ciertas causas mecánicas que son frecuentes de la obstrucción urinaria, localizadas en el uréter, en la salida vesical o a nivel uretral. Podemos tener causas congénitas debido a estenosis y obstrucción de la unión urétero-pélvica y también reflujo, el ureterocele, el uréter retrocaval, que son causas bastante raras. También ciertas anomalías intrínsecas adquiridas, como la formación de cálculos a nivel del uréter, la inflamación, algunas infecciones o también traumatismos, la hiperplasia prostática benigna o el carcinoma de próstata también podrían ser como causa. Y las anomalías extrínsecas adquiridas en las pacientes gestantes, en el útero gestante, en algunos casos también un carcinoma cérvico-uterino o también colónico, también traumatismos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vemos que se manifiestan generalmente con un dolor muy similar al del cólico renal, o en algunos casos pueden ser asintomáticos, ya debutar con una alteración a nivel laboratorial con hiperazoemia, lo que nos indica que hay afectación de la función excretora con obstrucción de la salida vesical, obstrucción a nivel de la pelvis renal o también a nivel ureteral bilateral, o afectación unilateral en un paciente con un riñón funcional solitario. Generalmente debe sospecharse de obstrucción bilateral completa ya cuando la injuria renal aguda se acompaña de anuria, o sea, disminución del flujo urinario. El tratamiento en estos casos, vemos que cuando están complicadas por una infección, lo que hacen es exigir el alivio inmediato del bloqueo para prevenir la septicemia y el daño renal progresivo. Generalmente la infección amerita la intervención urológica rápida. Cuando existe infección, entonces lo ideal sería una intervención urológica, drenaje de dicha obstrucción, que pueda hacerse por nefrostomía o una ureterostomía o cateterización uretral o suprapúbica, y también la antibiótico terapia, que suele ser prolongada. Algunos pueden requerir nefrectomía cuando ya existe afectación renal importante y generalmente cuando son crónicas. Si no están asociadas a infección, se debe buscar el mejor momento para las intervenciones. Entonces, en ese caso sería una cirugía programada. El pronóstico vemos que va a depender bastante del tiempo de intervención, ya si hay afectación de la filtración glomerular. La filtración glomerular se puede recuperar luego del alivio completo de la obstrucción, si se realizan 1 o 2 semanas de duración, pero ya cuando se realiza posterior a las 8 semanas, la recuperación probablemente sea improbable. Entonces, lo ideal es llegar a tiempo como para poder instaurar el tratamiento y así poder recuperar la filtración glomerular renal. Esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, voy a esperar en el chat.